Usted ha reiterado que su alianza es con los independientes, no con los partidos que representan más de lo mismo. ¿Cuál es el estatus de las conversaciones con los independientes? Desde hace bastante tiempo, incluso después de las elecciones del 2019, iniciamos una conversación que ha tenido su ritmo y sus tiempos. Hoy, a casi un año de las elecciones, puedo compartir que existen conversaciones bastante avanzadas con grupos independientes sobre la posibilidad de unificar un solo bloque de los grupos independientes o de candidatos independientes, es decir, candidatos por la libre postulación. Con la coalición Vamos, por ejemplo, tal como lo hemos manifestado, tenemos una conversación, hemos estado viendo la posibilidad de integrar candidaturas. Ellos tienen un cúmulo de candidatos por la libre postulación que han estado recolectando firmas. Nosotros tenemos también un cúmulo de personas que aspiran a cargos de elección popular y la idea es poder lograr un acuerdo en el que presentemos o logremos una propuesta única de candidaturas. En función de eso, nos hemos acercado a otros independientes o a otros grupos que representan la libre postulación o que representan la misma visión de país que tenemos, y la conversación va en esa misma dirección, es decir, la posibilidad de unificar candidaturas a todos los cargos de elección popular y, por otra parte, unificar una propuesta que se centra en la transformación del sistema político panameño para que responda realmente a lo que el país está pidiendo. ¿Hay algunos cargos, por ejemplo, que ya están más avanzados, tipo la alcaldía de Panamá o diputación en algún circuito en específico? No, no hay nada definido. O sea, yo hoy no puedo decirles X persona va a ser el candidato, eso no está todavía definido. Lo que sí está en la mesa es que ya sabemos cuáles son las personas que están postuladas por el movimiento Otro Camino, ya sabemos quiénes son los aspirantes por la libre postulación y estamos en una evaluación viendo cuáles son los candidatos o los aspirantes que realmente tienen opciones de ganar, que han pasado obviamente el filtro o la revisión por parte del movimiento Otro Camino, de los distintos movimientos con los que estamos conversando, y en función de eso se definirá o aspiramos a que se defina un solo bloque. Los independientes no podemos ir separados. Ya fuimos separados en la elección anterior y ahí estuvo el resultado. El bloque independiente, llamándole bloque independiente a todos los panameños inscritos en partido o no, que quieren transformar esta situación de secuestro en la que nos encontramos en el país. Representamos entre el 25 y el 30% del voto electoral, al menos si tomas en cuenta el voto de la elección 2019. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una gran responsabilidad de no dividir el voto. Si tenemos 3 candidatos a diputados, para poner el ejemplo, en un circuito uninominal, o 3 candidatos a una alcaldía, un candidato a Otro Camino, un candidato de la coalición Vamos, un candidato por la libre postulación que represente a algún otro grupo, se va a dividir el voto y le vamos a regalar los cargos a los partidos grandes, en bandeja. Estamos haciendo todos los esfuerzos, compartiendo la posibilidad de que sean postulados a través de la plataforma del movimiento Otro Camino, sin la necesidad de inscribirse en el movimiento, manteniendo la libre postulación y la independencia, y estamos también compartiendo los pilares, qué vamos a hacer desde gobierno y qué queremos para Panamá para poder unificar una sola propuesta. Rubén Blades es uno de los que ha estado como pendiente de todos los acercamientos y movimientos, incluso ha upado como a alianzas o coaliciones entre independientes. ¿Él lo ha llamado a usted en alguna oportunidad? ¿Han conversado? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, siempre recibimos los comentarios que hace el señor Blades con la mejor disposición. Es un panameño que ha aportado mucho, es un orgullo nacional para todos los panameños, incluso a nivel internacional, y siempre lo escuchamos, siempre tomamos en cuenta lo que plantea. Él me ha hablado públicamente a través de sus distintos escritos, y seguiremos escuchando y seguiremos leyendo lo que él aporta, y ojalá en algún momento podamos conversar sobre nuestra propuesta para el país, la unificación del bloque independiente e incluso la posibilidad de que él apoye este gran esfuerzo que estamos haciendo para acabar con el sistema clientelista en Panamá. Ok. Explica el mecanismo para escoger a la oferta electoral del movimiento Otro Camino. ¿Se escogerán en una convención? ¿También reservaron espacios para alianzas? Cuéntenos un poco de eso. Ok, nosotros no tenemos primarias.
Somos un partido de 40.000 miembros y además de eso hemos explicado, creo que ampliamente, por qué tomamos la decisión de no hacer primarias. Las primarias las tiene que pagar el partido, empezando por allí, y nosotros no tenemos subsidio y no tenemos muchos recursos para poder hacer una primaria nacional que cuesta mucho dinero. Número dos, no queremos que se nos cuele con plata candidaturas financiadas con dinero sucio, que eso pasa muchas veces con maletines de plata, comprando adherentes que luego votan por esos candidatos para que queden de candidatos a cargos de elección popular. Y hay otras razones también. No hemos recibido dinero de subsidio. La ley electoral prevé que, como somos un partido nuevo, que esos 25 centavos, porque es un chorrito lo que nos toca, nos lo dan en la época de campaña. Es decir, cuando estemos en los 3 meses previos a la elección. Hoy por hoy el movimiento se financia de contribuciones privadas, tanto de sus propios miembros, que muchos hacemos aportes recurrentes a la cuenta del movimiento, y donaciones que también buscamos de gente que quiera apoyar nuestra causa como contribuyentes privados. Siempre cumpliendo con las mismas reglas que hemos tenido desde que inició el movimiento. No aceptamos donaciones anónimas, no aceptamos donaciones de sociedades anónimas que no sepamos quién es el último dueño o el beneficiario final, no aceptamos donaciones de empresas vinculadas a escándalos de corrupción, y tenemos topes más estrictos incluso de los que la propia ley electoral exige, por una sola razón: porque el movimiento Otro Camino le pertenece a la ciudadanía y no puede tener una sola chequera o 2 chequeras que lo controlen y nosotros entonces hipotecar un proyecto que es para el país. Analistas y en general personas de la sociedad civil y políticos decían que sus aspiraciones se verían afectadas en el tema de popularidad por aquella frase que usted pronunció con el tema de Martinelli. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Usted cómo se siente hoy día? ¿Aprendió alguna lección de ese capítulo? ¿Qué nos puede decir? Bueno, lo dije en los días subsiguientes al evento, que sí había sido una equivocación, sin duda que lo fue, porque lo que dije no representa lo que yo realmente pienso y lo que he demostrado con mis acciones en los últimos 6 años de actividad política. Y fue una equivocación la frase utilizada, y no manejé muy bien las explicaciones que salía a decir al día siguiente o 2 días después. Y uno tiene que reconocer cuando uno patina, ¿no? Como dije aquella vez, me hice un chichón, me salió un chichón, y cuando uno se hace un chichón, el chichón se va, pero uno nunca se le olvida con qué mueble fue que te golpeaste. Entonces, quise ser cordial, quise ser amable. Yo creo que todo el país sabe lo que yo pienso del señor Martinelli. Lo he expresado claramente, incluso desde antes de estar en campaña política, en la vida política, cuando estaba en los medios de comunicación y en activismo ciudadano, era tajante con respecto a su actividad y sus vínculos con la corrupción, y no solo de él, sino de otros. Y pienso que las acciones seguirán demostrando la coherencia, la consistencia. Aprendí varias lecciones, sin duda que aprendí varias lecciones. Una, que a veces en este país o en cualquiera te juzgan más por una frase que por los actos, porque sí, viendo un poco, yo decía, oye, aquí hay gente que hasta se reúne con Martinelli, hay candidatos que pactan con Martinelli, hay otras, y a nadie crucifican, ¿no? Obviamente me crucificaron por una frase, ya sé que por una frase tal vez te crucifican más que por las propias acciones, pero esas son lecciones aprendidas, ¿no? Y también que cuando uno comete una equivocación, bueno, uno tiene que salir tal vez inmediatamente a decir, hey, metí la pata, eso no representa lo que yo quiero para el país. Y yo creo que la ciudadanía está clara. Mientras él está tratando de evadir la justicia y de utilizar a su mascota y a su perrito para que la gente le ponga atención a un supuesto interés de tener algo para las mascotas, cuando lo que realmente está tratando es de utilizar a las mascotas y utilizar esa desviación para que la gente no le ponga atención al juicio de New Business, donde ha quedado en evidencia cómo se adquirió un medio de comunicación con plata de todos los panameños. A propósito, ¿qué nos puede decir del juicio del caso New Business? ¿Lo ha seguido? ¿Qué? Obviamente tengo parte de mi equipo que lo está siguiendo, yo no puedo seguirlo personalmente. Lo que he visto, me parece que han quedado los testimonios muy claros de cómo se trianguló el dinero y de cómo se usó plata que le pertenece a todos los panameños para que un político y empresario y expresidente
comprar a un medio de comunicación para sus fines, para sus objetivos políticos, de atacar adversarios y de publicar las cosas que él quiera. Eso es gravísimo. Y para mí ha quedado en evidencia, sobre todo es grave, porque ¿cómo tú puedes presentarte frente al país diciéndole, quiero ser presidente de nuevo para cambiarte la vida? Cuando en paralelo estamos viendo un juicio en el que se está demostrando que la plata de las medicinas que hoy no tienes, la plata de la seguridad que hoy no tienes, la plata de que hoy le falta a tus hijos para tantas cosas, este señor la usó para comprar un medio de comunicación. Ojalá la justicia se ponga los pantalones largos y condenen o tomen la decisión que tengan que tomar para condenar lo que para mí ha quedado en evidencia. Yo creo que esa es la expectativa que tenemos muchos panameños que estamos en esto por las razones correctas. A su juicio, ¿cómo impacta este juicio en la opinión pública y en la política? Bueno, sí lo impacta porque obviamente hay gente prestándole mucha atención a lo que pase en el juicio. Para nadie es un secreto que si al señor Martinelli lo condenan y la sentencia se logra ejecutoriar y estar en firme, podría truncarse su aspiración presidencial, que yo nunca he pensado que es una aspiración presidencial, ojo. El señor Martinelli no quiere ser presidente, él necesita ser presidente para evadir la justicia, ¿no? Y que nadie lo moleste por todas las cosas que le ha hecho a este país. Yo creo que sí tiene un efecto y hay mucha expectativa, pero nosotros seguimos en nuestro trabajo. O sea, nosotros no estamos a la expectativa de que lo inhabiliten o no, de lo condenen o no, porque como lo he dicho antes, Martinelli no es el único corrupto que hay en este país. Nosotros estamos en política para combatir un sistema que tiene varios representantes, corrupto, clientelista, que pacta con el crimen organizado, que pacta con algunos grupos para seguir enriqueciéndose, y la solución no es solo sacar a Martinelli del camino, la solución es vencer a quienes representan al sistema político corrupto. Le voy a hacer unas preguntas más del escenario nacional y de qué representa la aspiración de Martín Torrijos a su juicio. ¿Qué representa? Es continuismo del PRD, un pedazo, pero es el continuismo. Zulay Rodríguez, Martín Torrijos y Gaby Carrizo, Cristiano Adami y Pedro Miguel González, 5 aspirantes, un mismo partido. Para mí, todos representan la continuidad de este desastre de gobierno. Yo pensara distinto si el señor Torrijos hubiera tenido 15 años combatiendo el sistema corrupto clientelista. Tal vez tendría otra opinión, pero salir cuando tenemos 4 años de un gobierno PRD desfalcando al país, me parece, o lo pongo un poco en cuestión o en cuestionamiento, y me parece que tiene que demostrar él y otros que son más que palabras. Ahora todos salen a decir que el problema es el sistema. Ahora todos salen a decir que el clientelismo es el problema. Ahora todos salen a decir que el problema es la corrupción. Me alegra que hayan identificado eso, pero lo que yo veo es a puros representantes del sistema político tradicional que nos ha metido en este problema, ahora queriendo abanderar la alternativa para solucionar el problema que ayudaron a crear. Yo lo veo así, de esa manera. ¿Ninguna posibilidad de que se siente a hablar con Martín Torrijos, hablar de una probable alianza o algo que... Yo siempre he estado abierto a conversar. Uno, cuando llegue el momento. Ahora mismo nadie es candidato. Yo creo que cada uno tiene que asegurar su bandera, su candidatura presidencial. Y número 2, cualquier aspirante presidencial que esté dispuesto a acompañarme a mí a la Lotería Nacional de Beneficencia, a quitarle el negocio a Pancho Alemán y al Molirena, para que esa plata sea para los panameños, estoy dispuesto a conversar. Cualquier candidato presidencial que quiera quitarle las notarías a quienes reciben los millones de dólares de las notarías, que se las reparten para hacer las alianzas, para que esa plata sea para el pueblo panameño, por supuesto que queremos alianza. Cualquier candidato presidencial que esté dispuesto a el primer día de gobierno mandar a los fiscalizadores a todas las entidades de gobierno para ver todas las botellas que hay y quién se presenta a cobrar un cheque sin tener funciones y cortar eso de raíz porque esa plata es del pueblo panameño, con mucho gusto. Entonces, siempre la pregunta es si está dispuesto a conversar con la persona. Yo no tengo ningún problema con las personas. El país está exigiendo que se transforme el sistema. Si alguna de las figuras políticas del pasado
están dispuestas a hacer esto, con mucho gusto nos podemos sentar a conversar. Hasta ahora no he visto esa disposición. Y por otro lado, estamos conversando con quienes sí hemos demostrado que estamos en esto para romper este sistema. El Movimiento Otro Camino y muchos de los que están en el movimiento, Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y la coalición Vamos, Edison Brose, que ha hecho también un excelente trabajo, y otros independientes, otros candidatos de libre postulación que han venido en esta lucha. Ayer me tomé un café con Ernesto Cedeño, estábamos intercambiando, que fue aspirante por la libre postulación a la presidencia, estábamos conversando sobre estas preocupaciones que tenemos por el país, y hay otras figuras. Ahí hay un bloque de gente que sí está dispuesta a romper el sistema. Entonces, para mí no es un ejercicio matemático, de un ábaco, de sumar, restar, es un tema de lo que el país está pidiendo que se haga. ¿Cuál es su análisis de la carrera por la presidencia a través de la libre postulación? En primer lugar está Zulay Rodríguez, que viene del PRD. En segundo lugar está Melitón Arrocha, que viene del Partido Panameñista. Y recientemente Maribel Gordón, que viene como del extinto FAC, se metió entre los tres. ¿Qué piensan? Bueno, más allá que hablar de personas, vuelvo e insisto, nuestra opinión sobre la carrera por la libre postulación ya la habíamos dejado clara cuando tomamos la decisión de hacer un partido. O sea, nosotros tomamos la decisión de hacer un partido no porque cambiamos de convicción. O sea, no fue que ahora ya no somos independientes. No, somos independientes que entendimos que el sistema está hecho para la partidocracia. Entonces, era evidente que después del éxito que tuvieron las candidaturas independientes en el 2019, tanto la mía como la de Ana Matilde Gómez, como la de Juan Diego Vázquez, la de Gabriel, o sea, toda la cantidad de votos que sacamos los independientes, ¿qué iba a pasar? Era obvio que los partidos tradicionales iban a meterse en la libre postulación para querer ahora pintarse como independientes y querer confundir a la población. Y ahora tenemos a varios actores de la política partidista tradicional corriendo por la libre postulación, con grandes recursos, amasando firmas y quitándole posibilidades tal vez a muchos o a otros candidatos que sí han hecho la recolección de manera genuina. Entonces, el sistema está viciado. La libre postulación está viciada lastimosamente, coloca demasiados obstáculos, hace que esto sea cuesta arriba, y eso que estamos apenas en la recolección de firmas. Cuando viene la campaña es mucho peor porque no hay recursos. Y cuando viene la papeleta electoral, cuando uno ve el sancocho de colores ahí, es mucho más difícil poder identificar. Por eso insistimos en la necesidad de unificar un solo bloque de candidaturas independientes, de libre postulación y del movimiento Otro Camino alrededor de una sola propuesta, que es lo que estamos procurando que se logre. ¿Qué es lo que más le preocupa del país, de cómo se está manejando el país en este momento? Panamá se ha convertido, yo estaba tratando de acordarme de una frase que utilicé ayer, en una aldea anárquica con rascacielos. ¿Por qué? No hay orden, no hay ley, no hay justicia, no hay certeza del castigo. La forma de tener oportunidades es inscribiéndose en un partido para que te den una beca, inscribiéndose en un partido para que te den un empleo, inscribiéndose en un partido para que tengas una libreta de lotería, inscribiéndose en un partido para que tengas un certificado de operación de taxi, inscribiéndose en un partido. O sea, el sistema ha secuestrado a la población y como hay tanta necesidad económica, se aprovechan y pisotean la dignidad del pueblo. Y con migajas que nos pertenecen a todos, compran el favor y el apoyo electoral. Eso nos está destruyendo y está creciendo. Y eso es lo que ofrecen hasta ahora los partidos tradicionales. Por eso nosotros hacemos un llamado a todos aquellos miembros de partidos tradicionales, que hay muchísima gente buena allí, a que se sigan sumando a este proyecto que quiere acabar con este sistema que está pisoteando la dignidad. Me preocupa mucho este sistema que no está basado en el esfuerzo. Hoy tenemos un sistema político que le dice a los panameños que viven en este país, sobre todo a los jóvenes,
que el esfuerzo no es importante, que lo único importante es que me apoyes políticamente y yo te resuelvo. Eso nos va a llevar rumbo a la destrucción como sociedad panameña y como democracia. Y para eso nos metimos en política. Tengo mucha preocupación por eso y tenemos mucha preocupación por el enorme despilfarro de miles de millones de dólares en corrupción y en gastos innecesarios. Le voy a poner un solo ejemplo. Mientras el vicepresidente de la República recorre el país, muy probablemente con recursos públicos, y utilizando tiempo que debería estar utilizando para resolver los problemas que hoy tiene la población. No hay plata ni quien atienda un montón de necesidades que atender en este país. Estoy muy preocupado por la violencia de género, por ejemplo. Nadie está hablando de la violencia de género. Yo veo candidatos bailando, brincando, haciendo cosas ridículas, tratando de evadir la justicia. El principal delito en Panamá es la violencia de género. Las mujeres y los niños abusados están en completa indefensión y desprotegidos por el Estado. Le presentamos una propuesta, no para el 1 de julio del 2024, una propuesta al vicepresidente Carrizo y al presidente Cortizo para que la hagan hoy. Tienen cientos de vallas en todo el país que dicen el gobierno cumple. Cambien esas vallas y pongan ahí la línea telefónica a la que las mujeres tienen que escribir y llamar cuando están en situación de riesgo, porque ninguna mujer en este país sabe qué hacer cuando está viviendo y durmiendo con su agresor. ¿Qué lo motivó a presentar esa petición de información a la lotería? Los billeteros se nos acercaron. Creo que la ciudadanía sabe que nuestra actividad política no es solo de aire acondicionado. Somos activistas ciudadanos y además soy político. Y entonces nosotros hemos ejercido nuestro derecho y hemos hecho peticiones, presentado denuncias, estados financieros de la caja, el tema de Panama Ports, el tema de la denuncia de los bates de las organizaciones deportivas y muchas otras. Bueno, se acercaron los billeteros a presentarnos un problema y el problema era que había un contrato que tenía casi 10 años, que estaban pensando renovarlo, que le da a una empresa privada una concesión para explotación de juegos de lotería electrónica que tiene que ser exclusiva de la lotería, que es ilegal. Problema número 1. Problema número 2, que el porcentaje que recibe la lotería y el Estado por esta explotación de una empresa privada es menor que el que hoy recibe. Y tercero, que se está renovando, ya se refrendó el contrato, sin que la empresa, parecido a Panama Ports, haya rendido cuentas. El contrato de esa empresa por 10 años establecía en la cláusula, en una de las cláusulas, que la empresa debía semanalmente que presentar informes de ventas. Adivine qué, los billeteros presentaron la solicitud y esta empresa a la que se le acaba de renovar el contrato ya refrendado, nunca presentó a la Lotería Nacional de Beneficencia informes de ventas. Si se quiere modernizar la lotería, lo que hay que hacer es permitirle a los billeteros y a los compradores poder hacerlo de manera digital. Que el billetero pueda vender de manera digital, que pueda recibir pago por medios digitales. ¿Y por qué presentamos la acción o qué nos motivó? Entendimos la preocupación, vimos que era un tema que forma parte de nuestros objetivos para con el país, transparencia, contratos oscuros, empresas que nadie sabe quiénes son sus accionistas, empresas que no cumplen con el contrato y aún así se les renueva y se les refrenda el contrato. Y además de eso, se puede hacer mucho negocio para favor del país con la lotería. O sea, aquí se pueden mejorar los premios en vez de estar haciendo estos negocios. Aquí los billeteros, que también hay billeteros que tienen que componer o mejorar sus conductas, porque andan vendiendo echarse casado y cosas que no permite la ley. Eso también hay que apuntar el dedo ahí. Pero ven acá, ellos están compitiendo contra la lotería clandestina, que se vende en abarroterías, se vende en casitas y en puertitas por ahí, y la gente va y compra lotería clandestina. Pero se permite la lotería clandestina porque no hay una forma en que el billetero pueda competir. Entonces, la lotería debería estar generando muchísimo más recursos, miles de millones de dólares para beneficio de los programas sociales del país, y hoy solo le da al Estado, si acaso, 100 millones de dólares. Presentamos la acción por eso, se vence ahora a principios de junio, 8 o 9 de junio, la petición, vamos a estar allí para exigir la respuesta,
Y aprovechamos que presentamos esta acción para volver a poner el dedo en el tema del clientelismo y en el favor político. O sea, no puede ser claro. Entonces, cuando a mí me preguntan, pero ¿cuál es el problema con las alianzas? Mientras las alianzas sean para seguir dándole la lotería como cuota política para que se lleven los millones de dólares los panameños, tres bellacos, esa no es la alianza que este país está pidiendo, ni la alianza por la cual nosotros nos metimos en política. Todo ese negocio que hacen y esos millones de dólares que se llevan, hay que ponerlos al servicio de la salud y de la educación de los panameños o de los jubilados o de tantas necesidades que tiene el país. ¿Usted sabe cómo funciona esto? Se consiguen gente que le pidan libretas, le asignan libretas a la gente y luego esa gente que vende billete y chance tiene que voltearse y entregarle parte de su ganancia a alguien más arriba, que fue el que le consiguió la libreta, y ese dinero se pierde y no son $3, son millones de dólares con las que siguen haciendo negocios y siguen enriqueciendo a algunas personas a costa del dolor y de la necesidad de muchos panameños. Del tema de la descentralización paralela, millones de dólares puestos en las manos de estos fortines del PRD donde hay diputados clave. ¿Qué piensas de ello? Yo le digo a usted, ¿desde cuándo estamos en esto? Vámonos para atrás. Partidas discrecionales, partidas circuitales, planilla 080, planilla 120. Es siempre lo mismo, se cambia el método y se cambia el nombre. Estamos escandalizados de nuevamente millones de dólares que nos pertenecen a todos, utilizados para política. Para mí no nos debe sorprender en lo absoluto si nosotros somos todos los panameños los que pagamos con nuestro sudor la campaña política de ellos, porque hacen campaña con nuestros recursos. Vamos a poner el dedo en el problema. ¿Cuál es el problema? El Contralor General de la República y el Fiscal Electoral. Toda esa actividad es ilegal, es delito, pero tenemos un Contralor que mira para otro lado y un Fiscal Electoral que mira para otro lado. Entonces, vamos a seguir sorprendiéndonos hasta que no entendamos que tenemos que colocar en esos cargos a personas que realmente cuiden la plata de los panameños. Vienen de las entrañas del PRD, tanto Solís como... Están prácticamente favoreciendo que esto se haga. Entonces, ¿qué pienso de ello? No me escandalizo, me frustra, sí, me duele, sí, porque esa plata es para solucionar los problemas de los panameños, pero va a seguir pasando hasta que no transformemos el sistema y pongamos en los cargos a gente que realmente cuide los dineros de los panameños. Aquí hemos tenido contralores como Rubén Darío Carles, como José Echevarría, que estaban allí no para servir a un partido, para cumplir el deber de cuidar cada centavo de los panameños. Hemos tenido, no recuerdo, por lo menos en los últimos años, una fiscalía electoral que haga su trabajo. Pedirle a alguien que se inscriba en un partido para poder tener un puesto en el gobierno es delito electoral. ¿Está en el código? Es delito. Decirle a alguien que si no se inscribe en un partido lo votan del gobierno es delito. Ocurre todos los días. ¿Por qué no lo investigan? A mí me acaba de llegar una notificación de que tengo un proceso abierto, me van a multar porque uno de los 4 días del culeco me puse, según la Fiscalía Electoral, me puse un suéter que decía Lombana. Siendo yo Lombana, ¿no? Y proceso, notificación. ¿Notificación de parte de organización electoral o fiscalía? Fiscalía. Entonces yo digo, perfecto, sin cumplir la ley porque me puse un suéter, perfecto. Pero en eso anda la Fiscalía Electoral, ¿no? Cuando aquí todos los días utilizan los millones de dólares de los panameños para hacer política y la Fiscalía Electoral, bien, gracias, y tú. Entonces no nos pongamos bravos solamente con las juntas comunales que están utilizando la plata para política, o en el MEF quién transfirió o quién tomó la decisión de autorizarlo. Apuntemos el dedo a quien mira para otro lado y tiene el deber constitucional de detener esto, que es la Fiscalía Electoral y es el Contralor General de la República.